Damos gracias al Señor porque hoy estamos, tercera predicación, segunda semana. Vamos a iniciar hoy de esta serie que hemos llamado Cristo en mí, una serie para grupos pequeños, una serie donde vamos a conocer muchísimo más de las características de Cristo en nuestras vidas. Estamos, para los que nos visitan, estamos haciendo una serie para grupos pequeños donde aproximadamente 100 personas están en las casas escuchando de la palabra del Señor, aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Yo quiero hacerle una pregunta de manera introductoria para este mensaje del día de hoy. Y es, ¿cuándo fue la última vez que una situación de una persona, conocida o no fuera conocida, lo tocó de una manera importante, de una manera que usted no sabe explicar y lo movió a hacer algo? ¿Cuándo fue esa última vez que a alguien le pasó algo y usted no pudo ignorar eso, hizo algo y se movió? Donde no solamente oró, sino que invirtió de su tiempo, de su dinero. ¿Cuánto fue la última vez que usted vio la situación de una persona y le costó algo? Independientemente de si hace poco o mucho, nunca le ha pasado o le pasó la semana pasada, ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Se llama compasión. En el pasaje del día de hoy vamos a hablar de la compasión de Jesús. Y a la luz de ese pasaje, a la luz de esta enseñanza, vamos a ver cómo Jesús vio a las personas, qué fue lo que sintió Jesús al verlas, entender cómo Jesús fue movido por compasión. Vamos a descubrir a partir de este pasaje esa compasión de la que el Señor nos llama a imitar. Porque como dice nuestro versículo clave de la serie, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces esa compasión que tuvo Jesús está en nosotros, debe estar presente en nosotros. Y hoy es un buen día para descubrir si está o no, y a partir de eso tomar algunas decisiones. Así que vamos a la palabra del Señor. Es un pasaje que yo sé que conocen bien. Vamos a leerla en Nueva Traducción Viviente. Aparece en sus pantallas. Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 44. Leo para ustedes, dice la palabra del Señor. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos a la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despida a la gente para que vayan a los campos y los pueblos cercanos y compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría más de 6 meses de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguar, dijeron: 5 y 2 peces. Entonces les mandó que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde, así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió 2 pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000 personas. Señor, nos ponemos en tu presencia, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, de ser expuestos a tu palabra, a tu verdad.
Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, ayúdanos, Señor, a entender este pasaje, ayúdanos, Señor, a disponer nuestro corazón, porque sabemos que dependiendo de cómo tenga yo mi corazón, esta palabra puede dar fruto, y yo quiero que esa palabra dé fruta. De mi parte, Señor, te pido, por favor, ayúdame, unge mis labios. Nuevamente me atrevo a predicar y a exponer tu preciosa palabra y necesito de tu ayuda porque no puedo solo. Te oro, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Este pasaje habla de la compasión y voy a enfocar el pasaje o la predicación de hoy con respecto a la compasión. Antes de entrar a los puntos y las enseñanzas que podemos extraer del pasaje, quiero que definamos o que conozcamos un poquito de qué es la compasión. La palabra compasión, si nosotros la tradujéramos del griego original donde se escribió el libro de Marcos, se traduce como ser movido desde las entrañas, ser movido desde adentro, ser movido de lo más profundo de nuestro ser. Y a eso se refiere la palabra compasión. Cuando el Señor sintió compasión, Él fue movido desde lo más profundo de su ser. Cuando usted y yo tenemos compasión, nosotros somos movidos desde lo más profundo de nuestro ser. Es algo que viene de lo más profundo y que no nos deja quedarnos quietos, no nos deja ignorar a la persona, no nos deja hacer nada, sino que nos impulsa a hacer algo. Y eso es precisamente lo que pasó con Jesús. Jesús, cuando Él tuvo compasión, siempre hizo algo. En los grupos pequeños vamos a ver ese patrón que utilizó el Señor siempre, siempre, siempre. Él ve a la gente, Él siente compasión y Él hace algo. Y en este pasaje no es la excepción. Esa es la compasión que viene desde lo más profundo, desde las entrañas, lo que el Señor quiere que usted y yo imitemos, lo que el Señor quiere que usted y yo experimentemos, que veamos a las personas, sea que las conozcamos o no, y que sintamos compasión, nos identifiquemos con ellas, y que no nos quedemos sin hacer nada, al contrario, que nos accione, que hagamos algo. Y a lo largo de los evangelios podemos ver esa forma de ser compasivos del que tuvo Jesús y que quiere que usted y yo aprendamos. Y en el pasaje en particular que tomamos el día de hoy vamos a aprender 4 cosas de la compasión de Jesús. Son 4 cosas que nosotros tenemos que conocer, entender, porque somos llamados a imitar esa compasión. Este pasaje es sumamente conocido, pero hoy quiero darle un enfoque que sea muy reflexivo para la vida de nosotros, que nos tenga o nos llame a reflexionar y a vernos en un espejo para saber si nosotros tenemos esa compasión o no tenemos esa compasión de la cual Jesús nos pide imitar. ¿Qué encontramos en este pasaje? 4 cosas, al menos 4 cosas, podrían ser más, son más de hecho, pero vamos a ver 4 cosas. Y la primera que yo puedo ver y podemos extraer del pasaje, de los primeros 3 versículos, es que la compasión no espera un momento conveniente. La compasión no espera el momento oportuno, el momento bonito, el momento idóneo. Note algo, dice el versículo 31 que ellos estaban ministrando, ellos estaban sirviendo, ellos estaban en una misión, no sabemos o no vemos el detalle de lo que es, pero ellos vienen al Señor y empiezan a contar que lo que habían hecho. Y dice la palabra del Señor que no tuvieron tiempo ni para comer, porque era mucha gente. Entonces el Señor les dijo: vengan conmigo ustedes a un lugar tranquilo y descansen un poco. Entonces se fueron en la barca y se fueron a apartarse de la gente para descansar. ¿Qué es lo primero que vemos acá? Lo primero que vemos es que Jesús entiende que ellos habían tenido un día agotador. Y entonces Jesús les enseñan a ellos y nos enseñan a nosotros que nosotros tenemos que apartarnos y descansar siempre, porque si no el ministerio nuestro servicio al Señor no es lo efectivo que tengamos, lo que tiene que ser. Dice la palabra del Señor que ellos habían trabajado tanto en el servicio a esas personas que ni siquiera habían tenido tiempo para comer. Entonces el Señor les dice: vamos a descansar, necesitamos descansar.
Y también el Señor nos enseña que nuestro ministerio, y no estoy hablando del ministerio de los pastores o del ministerio de los misioneros, no, el ministerio que usted y yo tenemos que, o somos llamados a ejercer, servir a las demás personas, ser compasivos, ayudar tanto en la iglesia como fuera de ella, en la familia de Cristo y en la familia extendida que tenemos en las familias, lo que sea, en el trabajo, con el vecino. Entonces Jesús nos enseña que muchas veces el ministerio, el servicio va a ser caótico, va a ser complejo, va a estar lleno de trabajo. Va a ser como el que tuvieron y experimentaron ellos, que muchas veces no hay tiempo ni para comer. Pero entendemos también que después de servir, tenemos que tomar un espacio para descansar. Porque no seremos efectivos en el ministerio, en el servicio a los demás, si no descansamos. Entonces, en resumen, la primera parte que podemos ver de este pasaje es que ellos tenían un plan orquestado por el Señor. El Señor dice: vamos a descansar, vámonos, descansemos. Necesitamos descanso, apartémonos. Ese es el plan del Señor, eso es la voluntad del Señor, y Él dice: vamos. Pero ve lo que pasa, verso 33. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta llegar antes que ellos. Qué interesante esta multitud. No se dice qué es lo que pasó, pero entendemos que posiblemente en medio lago ellos se detienen, pausan, descansan un rato, y eso les da tiempo de que la multitud llegue al otro lado antes que ellos. No sabemos qué pasó, pero de ahí le robaron la vuelta, llegaron de primero. Una multitud que en ese momento, al estar ahí esperando los que ellos se bajaran de la barca, se convertían en una multitud que estaba interrumpiendo un descanso. Estaban siendo inoportunos. Y los discípulos, ¿qué pueden estar viendo en ese momento? Primero, un día cansado, un día de mucho servir, un día de mucho ministrar. No habían ni comido. Vayan a ver si ya habían comido algo en cantidad. A lo mejor se comieron un sanguchito. Y resulta que está del otro lado ese montón de gente. Y ahora resulta que el tiempo que el Señor había planeado para descansar es interrumpido. Yo no creo, mis hermanos y mis hermanas, no es que no creo, estoy totalmente seguro que la frase "no tenían tiempo para comer" no está ahí por accidente. Porque estamos claros que toda la palabra del Señor nos va a decir algo. Toda la palabra del Señor cuenta. Pero no creo que eso fuera dicho por accidente, ni fuera captado por Marcos y escrito en el Evangelio de Marcos por accidente. Ni tampoco creo que sea por accidente que esa gente pudo haber dado la vuelta y haber llegado antes que ellos. Eso no fue un accidente. Eso estaba planeado, permitido, orquestado por el Señor. En su sabiduría Él permitió que fuera así. Porque lo que Él les puso es: vamos a descansar. Pero Él es soberano, y en su soberanía permitió que todo esto pasara. Podemos poner a pensar, y una conclusión que yo puedo sacar es que el Señor quería enseñarles algo a ellos. Ellos necesitaban aprender, se necesitaban preparar para lo que venía. Y ahora a nosotros, los discípulos del Señor, también se nos enseña. ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué nos quiere el Señor enseñar? Es que Jesús, en muchas ocasiones, nos va a pedir que sirvamos y que seamos compasivos, aunque no podamos descansar. El Señor nos va a pedir que seamos compasivos y que sirvamos en los momentos menos oportunos, como les sucedió a ellos. Los discípulos del Señor, aquellos y nosotros que decimos ser discípulos del Señor, debemos saber que no servimos, que no ministramos, que no mostramos compasión solamente cuando la situación es conveniente para nosotros. Porque el servicio al Señor muchas veces lo vamos a tener que hacer cuando estemos cansados,
cuando estemos necesitados de descanso, cuando tengamos hambre. Incluso vamos a ser llamados a servir cuando el plan sea descansar. Cuando el plan sea tener un tiempo de ocio. Y en muchas ocasiones usted y yo vamos a ser interrumpidos de nuestro plan para mostrar amor y para servir al prójimo. Mis hermanos, el servicio al prójimo, el ministrar a las personas, no es como un trabajo secular, donde usted entra a las 8 y sale a las 5, y el sábado y el domingo tiene libre. Es que usted no puede programar lo que le va a suceder a una persona. La situación, una enfermedad de una persona, una crisis de una persona, la muerte de una persona no tiene horarios. No podemos planificar cuándo se enferma una persona y que necesita ayuda, apoyo en oración. No podemos saber en qué momento un matrimonio tiene un conflicto y alguien necesita a esa persona que alguien lo escuche, escuchar una palabra de aliento. Debemos entender que nosotros somos llamados a servir en esas situaciones que no son tan convenientes, por llamarlo de alguna manera. Humanamente, ¿cómo podría uno pensar ante una situación como la que experimentaron estos discípulos? Humanamente hablando, ¿cómo podría reaccionar Jesús? Humanamente hablando, uno podría pensar, ¿tenían derecho a descansar? ¿Aprobaríamos decirle a una persona, hoy no, ahorita no? ¿Pensaríamos en decirle a una persona, estoy cansado? Jesús pudo haber dicho, estoy cansado, mis discípulos están cansados y no hemos comido nada, vuelvan mañana. Denme un chance, voy a comer, voy a dormir un rato y lleguen ahora más tarde en la noche. Es que nuestra idea era descansar, entonces, pucha, qué tirada, no vamos a poder recibir hoy. Pero no. La palabra del Señor dice que cuando Jesús se bajó de la barca, Él vio a las multitudes que estaban ahí de pie esperándolos y algo pasó en su interior. Algo sintió desde lo más profundo de su interior. Porque la palabra del Señor dice que tuvo compasión, no se molestó, no le importó que su plan fuera cambiado, no los hizo esperar. El texto dice que tuvo compasión. Y eso cambió y fue suficiente para cambiar todo el plan que Él mismo había dispuesto. La compasión, mis hermanos y mis hermanas, repito, no espera un momento conveniente. Debemos ser compasivos incluso cuando estamos cansados e incluso cuando tengamos otros planes. Yo no sé cómo esos discípulos lo vieron, qué sintieron, el texto no nos dice nada, qué pudieron haber sentido, yo no sé, pero yo me lo puedo imaginar. Me lo puedo imaginar por dos cosas. Número uno, porque podemos tener referencia en los evangelios de cuál era la actitud de ellos antes de que Cristo muriera. Creo que hace un par de meses lo vimos, de cómo creíamos que podría ser la actitud de ellos en cuanto al conocimiento del Dios único verdadero que tenían en presencia de ellos 24/7. Yo me puedo imaginar. Y dos, yo me lo puedo imaginar porque yo soy uno de esos discípulos que miro todavía con ojos terrenales y que tengo que aprender mucho de la compasión de Jesús. Usted y yo estamos en esa colada de discípulos. Y entonces, ¿cómo podían reaccionar? No sé, yo me imagino a Pedro decirle a su hermano Andrés, no está viendo este montón de gente aquí. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo se dieron cuenta? Juan, íbamos a descansar. Habla con el maestro, vos que sos el más cercano a él, que demos la vuelta, que vamos hablando de aquí. Es que eso es lo que hacemos nosotros y decimos nosotros, y ellos también, cuando no tenemos una interrupción en nuestros planes.
Cuando tenemos una interrupción en nuestros planes, eso suena así como algo inoportuno, pero para Cristo es una gran oportunidad de servir y de mostrar compasión. Y para nosotros, como dice el buen francés, es una huevada. Pero para Cristo es una oportunidad de servir, una oportunidad de mostrar amor. Usted y yo llamamos inoportuno aquello que interrumpe nuestros planes, aquello que varía nuestra agenda, aquello que interrumpe mis deseos, aquello que cambia mi horario de ocio, mis tiempos de ocio, mis tiempos de diversión. Nosotros llamamos inoportuna una llamada un fin de semana, una llamada en la noche, muy tarde, la solicitud de un hermano que nos pide que lo acompañemos, una visita no esperada, ministrar un día que lo tengo dedicado para ver mi programa favorito, el partidito, lo que sea, póngale el nombre que sea. Pero el Señor nos enseña que nosotros tenemos que ver esos momentos inoportunos como oportunidades para aprender cómo tiene que ser uno de compasivo, para aprender a ser compasivo, de la misma forma que el Señor fue, para aprender a ser sensibles con la necesidad de la gente, de la misma forma que Jesús lo fue. ¿Saben una cosa? Eso lo tenemos que aprender porque ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y mi yo está clavado en la cruz con Cristo. Fue clavado en la cruz con Cristo. Entonces, como ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, actúo como Él, me muevo como Él, siento como Él y tengo compasión como Él. Y esa compasión me hace hacer algo e interrumpir mis planes y mis tiempos de descanso y ocio. La razón por la que el Señor interrumpe los planes suyos y los míos y nos llama a ser compasivo, sin importar si estás cansado o no, sin importar si tienes planes o no, es porque esas interrupciones lo ayudan a usted y me ayudan a mí. Es una herramienta poderosa para que el Señor trabaje en mi egocentrismo y el suyo. Porque ahí es donde nosotros decidimos si nos quedamos viendo a la LDA o nos levantamos a servir a una persona. Vea, mis hermanos, con todo lo pastoral posible, y eso va para mí primero. O sea, yo no puedo predicar algo solamente para afuera, me lo tengo que predicar a mí. Yo soy expuesto a la palabra del Señor igual que ustedes. Vea, si usted y yo no estamos dispuestos a sacrificar planes, a sacrificar descansos, a sacrificar tiempos de ocio, a tiempos de diversión para ayudar a alguien que lo necesita, es porque mi yo y el suyo está demasiado vivo. Porque ese yo quedó clavado en la cruz, como dice Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Cristo ese día complicó la vida de esos discípulos. ¿Y sabe qué? Lo sigue haciendo y sigue complicando la vida de los discípulos. Y nos complica la vida a nosotros, con un propósito. Si nos ponemos a pensar y a analizar, ¿qué es lo que realmente hace que esos momentos sean tan incómodos? ¿Qué es lo que hace tan molesto para la persona que interrumpa su plan? ¿Qué es lo que no nos hace movernos en compasión? ¿Qué es lo que nos hace quedarnos quietos, ignorar a las personas? ¿Qué es lo que nos hace preferir una pantalla en lugar de ayudar a una persona a venir a servir? ¿Qué es realmente lo que nos incomoda? Simple, el desamor. O más bien el amor. Porque si usted es amoroso y usted es el que da amor, es el que ama, es el que muestra amor a otra persona, usted tiene que estar sí o sí incomodado. Cuando Cristo descendió del cielo y se hizo hombre, ahora la hermana citaba a Juan 3:16, se hizo hombre por amor, bajar y morir en una cruz. Por amor hizo eso, y ese amor provocó que se incomodara su vida. De ahí él estaba
tranquilamente en el cielo y se incomodó y se hizo hombre para ir a pasar necesidades. ¿Por qué? Por amor. Entonces el amor complica. El amor complica al que ama. Al amado no, pero al que ama sí. Y si usted y yo queremos cumplir el gran mandamiento de amar a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y amar al prójimo como a ti mismo, vamos a tener una vida incómoda. Es que no hay otra forma. Si nosotros queremos hacer lo que Juan 13, 34, 35 dice, nos vamos a incomodar. Porque el Señor dice, así ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros. ¿Cómo tenemos que amar los unos a los otros? Como Dios nos ha amado. Así deben amarse. Y el amor que tengan los unos por los otros, es decir, la posición que tenga de ser interrumpido o de perder comodidad, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Porque el amor incomoda. 2, punto número 2, vamos avanzando. Punto número 2. Hay algo en el pasaje de Marcos que no dice, y lo dicen, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Este milagro es el único milagro que está en los 4 evangelios. Si vamos al pasaje paralelo de Juan, capítulo 6, dice algo más que nosotros no teníamos en el contexto de Marcos. Pero dice algo interesante y complementario para la enseñanza. Juan 6:2 dice, y mucha gente de la que le seguía, de esa gente que estaba dando la vuelta, de que iba a ver esos milagros o quería ver esos milagros, ¿qué? Dice, y mucha gente lo seguía porque veían señales. Esa es la razón porque ellos estaban en esa multitud. Esa multitud seguía a Jesús por las señales, por lo que Jesús daba, por lo que Jesús hacía. En otras palabras, querían los milagros y no querían a Jesús. Querían lo que Jesús les podía dar y no a Jesús mismo. Esa multitud no era muy bien intencionada porque lo que querían era ver qué obtenían. No era una multitud que estaba bien motivada. Porque no buscaban a Jesús para amarlo, sino para usarlo. Bueno, esa es la multitud que el Señor ve y lo mueve desde las entrañas y hace algo. ¿Por qué? Porque la compasión no puede ser selectiva. Yo no puedo, ni usted puede amar, servir, ver con compasión, a unos sí y a otros no. El Señor tuvo compasión por todas las personas, no por algunas. No podemos estar nosotros esperando de que si la persona es buena nota, yo le tengo compasión, pero si es medio malagradecido, no. Ni si es malhumorado, no. Una pregunta para la reflexión suya y mía. Si usted fuera Jesús, estuviera después de un día de ministrar, que no hubiera comido bien, que estuviera cansado, que conociera las intenciones de esa multitud, si vieran ese poco de gente interesada, aprovechada, que son personas imprudentes porque ni siquiera tienen el tacto para dejarlos descansar, ¿qué diría usted? ¿Qué diría usted a esas personas? ¿Cómo las vería? ¿Las criticaría? ¿Se decepcionaría? ¿Se molestaría? ¿Se cansaría más? ¿Reclamaría? ¿Señalaría? ¿O realmente las vería con compasión, con un sentir desde lo más profundo de su ser, desde sus entrañas? Es que nosotros no podemos ser compasivos solo con los que tienen buena actitud, ni para los que nos buscan por interés, ni solo por la gente que nos cae bien, también por los que son malhumorados y malagradecidos, y los que se ponen a la defensiva, y los que dicen que no necesitan la ayuda suya y mía. Con compasión. 3. ¿Qué aprendemos de la compasión de Jesús? Que la compasión ve a la multitud. Verso 34 dice, cuando Jesús desembarcó, ¿qué hizo? Vio. El patrón de compasión del Señor es que Él va. Si ustedes ven los evangelios, Él siempre moviéndose. Él no estaba esperando que la gente llegara.
nosotros, usted y yo tenemos que ir. Entonces dice que él desembarcó, él fue. Después él vio. Después él sintió compasión y después él actuó. Ese es el patrón. Y la compasión que tuvo él fue por una razón, porque eran como ovejas sin pastor. Y entonces empezó a enseñar. ¿Quiénes eran esa multitud? Muchas personas. La palabra del Señor dice que eran 5,000, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de ¿qué? 8, 10, 12,000 personas, 10,000 personas. Las multitudes, mis hermanos y mis hermanas, movieron siempre el corazón de Dios. En Marcos, 40 veces el Evangelio de Marcos menciona a las multitudes. Marcos tuvo esa capacidad de poder, o esa iluminación del Espíritu Santo para hacernos ver eso, que el Señor se movía por compasión ante las multitudes. Las multitudes movían el corazón del Señor. No porque Él estaba buscando popularidad, porque no la necesitaba, no porque ellas contribuyeran a alimentar su egocentrismo, porque Él no es egocéntrico, no comete ese pecado, ni ningún pecado, no porque las multitudes aumentaran el tamaño de la ofrenda. No. Simplemente porque Él conocía el estado de sus corazones. Entonces, cuando Él veía una multitud, entendía que había un corazón, o qué es lo que había en los corazones de esas personas. Note que la razón por la cual tuvo compasión es porque estaban como ovejas sin pastor. Las ovejas sin pastor es una persona que está sin rumbo, sin dirección, sin propósito, como una ovejita sin ser cuidada. Se pierde, se extravía, no tiene quien la alimente, no tiene quien la cuide, desprotegida, expuesta a cualquier depredador. Entonces ellas estaban ansiosas, intimidadas, sin dirección, sin propósito, sin sentido, inseguras. No tenían nadie quien las escuchara, nadie quien las entendiera, no tenían esperanza, estaban sin consuelo. En fin, nada diferente como hoy las personas están en las multitudes. Allá hace 2000 años de aquí, Concepción y alrededores. Es más, y en medio de la iglesia del Señor también. Porque hay muchas personas que están así aún cuando asisten a una iglesia. Mis hermanos, la condición de las multitudes no es nada diferente. Nada diferente. Hay necesidades ahí afuera en la multitud que este cantón, Curridabat y La Unión, y estos distritos cercanos aquí a la iglesia o el lugar donde el Señor nos llamó, ahí hay lo mismo, exactamente lo mismo. Hay deprimidos, hay enfermos, hay gente sin esperanza, hay gente con sueños rotos, hay hogares destruidos, hay corazones rotos, hay corazones heridos, hay temores, hay vacíos, y agregue todo lo que usted quiera. Jesús ve a la multitud y conoce que hay todo eso. Él lo puede ver. Él ve los corazones de cada una de esas personas y se mueve a compasión. Él puede penetrar en lo profundo de cada una de esas personas y ver la realidad de lo que está pasando. A nosotros eso no lo podemos, porque nosotros no podemos ver como Dios veía y conocía todo lo que Él podía conocer de una persona. Sin embargo, nosotros podemos ver de alguna forma eso. Para nosotros es muy más sencillo ver la parte física, ¿verdad? Una persona, qué sé yo, en un semáforo, por ejemplo, una persona necesitada, una persona sucia, haraposa, una persona que vive en la calle. Pero físicamente sí lo podemos ver. Hace unas semanas iba yo con Natalia, mi hija. Ella va manejando, yo estoy a la par viendo el celular. Papi, empieza a buscar y no sé qué, saca la cartera y saca una plata y se la da a un muchacho en un semáforo. Yo estaba viendo el celular y yo volví a ver. Y eso que le conmovió a ella, a mí no me estaba conmoviendo. Y no estoy hablando de la necesidad física de esa persona y lo que podía hacer con no sé cuánto dinero le dio ella. Es la capacidad que yo tengo, o yo tuve en ese momento como pastor, de ver su cara
y ver su rostro y ver la necesidad de esa persona, no física sino espiritual, de ver más allá de que cargaba un niño y un rótulo en la mano. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su condición espiritual? ¿Cómo están sus carencias? Porque muchas veces nosotros en un semáforo bajamos el vidrio, damos una platica y volvemos a cerrar y no vemos a lo más profundo de su corazón. No vemos su rostro siquiera. Nos limitamos a su necesidad física, pero el Señor nos está diciendo que no nos quedemos en esas necesidades físicas, sino en las espirituales y en la más grande y más problemática de todos, una vida sin Cristo, una vida sin salvación. Ay, pastor, ahora sí me la puso difícil, como ver adentro y yo no veo nada, yo ni el vidrio bajo. Bueno, usted tiene dos formas de hacerlo. No puede hacer lo que hace Jesús. Yo no puedo hacer lo que hizo Jesús, que ver en lo más profundo del corazón. Pero sí puede hacer dos cosas. Número uno, orar al Señor y pedirle a Dios que le ayude a ver esas necesidades en esa persona. Yo no sé cuánto fue la última vez que usted oró para que el Señor le dé compasión. No sé cuánto fue la última vez que usted oró para que el Señor le dé sensibilidad ante la necesidad de una persona. No sé cuándo fue la última vez que usted oró para pedirle al Señor que le muestre a esa persona que necesita conocer de Cristo para que usted le pueda hablar de Cristo. Pero hay que orar. Y la segunda, se la pongo más sencilla, la segunda. Bueno, no le quito la primera de la segunda, ambas cosas. Asuma que ahí está. Usted ve a una multitud y asuma que ahí están las carencias espirituales y físicas. Es que no hay que ser matemático ni gran pensador. En esta multitud de afuera hay todo tipo de necesidad, igual que tenían esas 10,000 personas necesidades. Asuma, en algún grado las personas tienen lo mismo que tienen todas las multitudes. ¿Por qué? Porque allá afuera hay divorciados, hay personas con matrimonios destruidos, hay personas que tuvieron pérdidas, hay personas que no tienen mamá, que perdieron papá, que perdieron a un hijo. Allá afuera hay enfermos, desahuciados, deprimidos, frustrados. Allá afuera hay adictos, hay personas inseguras, hay un montón de personas que viven sin esperanza, hay personas que no tienen dinero y hay personas que tienen dinero pero ese dinero no los ha llenado y sienten vacíos importantes en su vida. Ahí están las personas que tienen vicios, que no tienen propósito, que son adictos, que tienen pensamientos suicidas. También están los que tienen malas actitudes, los incómodos, los egoístas, los críticos, los malagradecidos. ¿Qué más hay que ver? Asuma, ahí están. Y lo que usted tiene, ellos no lo tienen. Usted tiene a Cristo. Y si tiene a Cristo, lo tiene todo. Pero allá afuera están viviendo una vida sin Cristo. ¿Cómo ves a las multitudes? ¿Cómo ves a la comunidad de Concepción alrededores? ¿Con compasión? ¿Te mueve desde lo más profundo de tu ser? ¿O te da igual? Número 4, con esta concluimos. En compasión, Dios nos llama a tener la misma actitud que su Hijo Jesús. La misma actitud. ¿Se acuerdan la semana pasada? Espero que se acuerden que hablábamos que la actitud es una manera de pensar. Entonces, la compasión nos llama a que nosotros pensemos como Jesús piensa, que tengamos la misma perspectiva de Cristo. Versículo 35. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y a los pueblos cercanos y compren algo de comer. Y Jesús les dice algo que no se esperaban: denle ustedes mismos de comer.
y ellos saltan. Una reacción que posiblemente usted y yo vamos a tener, o tendríamos. Eso costaría 6 meses de trabajo, 6 meses de salario, el salario de un hombre por 6 meses. Y ellos objetaron con una actitud nada bonito, y el Señor absorbe todo eso, lo acepta, sabe de quién viene, sabe el corazón de las personas que están diciendo eso, sus propios amigos y discípulos. Y ellos lo cuestionan y dicen: ¿usted quiere que nosotros gastemos ese montón de plata? ¿Usted quiere que nosotros gastemos 6 meses de salario de una persona en pan para que coman este montón de malagradecidos y que ni siquiera nos dejaron descansar? Y entonces el Señor ni siquiera se inmuta, absorbe todo eso y dice: ¿cuántos panes tienen ustedes? Yo me imagino a los discípulos: ¿y qué se le está ocurriendo? ¿Cómo que cuántos panes? Tenemos nada. Vayan, vean, hagan un inventario, busquen, vayan a ver. Entonces se fueron a averiguar. Hay 5 panes y 2 peces. Pasen y lo aluminas. Esto no alcanza para nada. Esa es la manera de pensar de nosotros, sus discípulos. Usted, yo, Pedro, Juan, los que han existido, los que van a existir. Nuestra actitud y nuestra manera de pensar es totalmente diferente a la de Cristo. Y aquí hay un contraste, es más, hay 2 contrastes que quiero aprovechar para poder explicar el mensaje teológico de esta porción, porque hay 2 contrastes. Y en cada uno de ellos encontramos lo que hace Cristo versus lo que hace el ser humano, el seguidor, lo que comúnmente hacemos usted y yo, lo que tenemos que corregir que nosotros, usted y yo hacemos. Primeramente piense en esta ecuación. Usted piense en este número. Hágale números, hágale su crawl, como decía un amigo mío. 5 panes, 2 sardinas, 10,000 personas. Barájeme eso. ¿Qué dice uno? De ahí, Señor, ¿qué será? ¿Será que porque usted no comió está como medio mareado? ¿Se siente bien, Señor? ¿Qué tomó? Imposible, ilógico. Ilógico. ¿Cuál es nuestra manera de pensar? Cuando nosotros vemos a las personas, ¿cuál es nuestra manera de pensar? La misma de aquellos discípulos. Ellos pensaron: vean, es tarde, esta gente está cansada, esta gente está hambrienta, aquí es un desierto, aquí no hay nada donde comer, lo mejor es que jaleas. Señor, di que jalen porque es muy tarde. No se vayan a perder ahí, porque aquí hay pueblecitos y yo creo que en media horita antes de que oscurezca les da chance para que vaya a ver cómo hacen ellos y que ellos resuelvan, porque si tienen hambre ellos resuelvan y nadie los tiene aquí. ¿Y qué decimos nosotros cuando vemos a alguien necesitado? Despáchalos, que se las arreglen. ¿Qué tengo yo que ver en eso? Jalen. Que alguien lo haga. Yo no puedo. No es que es muy poco lo que tengo. Yo no tengo muy poco para poderlo hacer yo. Señor, usted quiere que yo gaste mi dinero. Pero Jesús les dijo: denle ustedes mismos de comer. Tomen su responsabilidad. Jesús les está diciendo: ve, a esas personas que están cansadas y hambrientas necesitan ayuda y ustedes tienen que ayudarlos. Esas personas, nos dice hoy, esas personas que están con necesidades físicas y espirituales, que tienen hambre espiritual y hambre corporal, ustedes tienen que darles de comer, corporalmente y espiritualmente. Eso es lo que nos dice a nosotros sus discípulos. Eso es lo que le dice a la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Y somos llamados a hacer lo que Jesús hacía estando aquí en la tierra. Porque muchas veces nosotros nos damos cuenta de que hay personas con dificultades, con problemas, y lo que decimos es: no es un tema mío.
A mí no me toca, que se la jueguen, que vean ellos a ver cómo resuelven, esa no es mi responsabilidad, pero Jesús dice, sí la es. Sí es tu responsabilidad. Sí es la mía, sí es la suya. Claro, ¿por qué? Porque ya no vivo yo. Y entonces mi egocentrismo no debe estar gobernando mi vida. Mi yo no tiene que gobernarme, entonces yo no es yo, no soy yo, es Cristo. Entonces no es mi ocio, no es mi descanso, no es mi dinero, no es mis condiciones, no es mi hambre, es la de los demás. Entonces tengo la actitud de Cristo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces no pienso en mí, sino que más bien pienso en las personas, las veo con compasión y actúo, me involucro. Vamos al otro contraste. Cuando Jesús les pidió a sus discípulos que le dieran a la gente de comer, ellos ¿qué pensaron? No hay plata, no alcanza. Como la orilla aquella que salía en el anuncio, no hay plata, no alcanza, no tenemos nada, es mucha gente, lo que tenemos no es suficiente. Y Jesús les preguntó, ¿y qué tienen? Y vamos a ver, Jesús, vamos a ver, deme chance. 5 panes, 2 peces. A los ojos de sus discípulos, poco. Lo que usted tiene para ayudar a una persona, a los ojos suyos, poco. Pero en las manos de Jesús, mucho. En las manos de Jesús se multiplica. En las manos de Jesús alcanza para alimentar a muchos. Alcanza para alimentar a multitudes. Y sobra. Porque esa es la palabra del Señor, que recogieron cestas de lo que sobraba. Jesús quiere enseñar a esos discípulos, con esa pregunta y con esa posición que tuvo, quiere enseñar a sus discípulos, a ellos y a nosotros, a confiar más en Él, a tener más fe y creer más en su poder, a pensar como Él piensa y ver las cosas como Él las ve. Porque nosotros en nuestra poca fe vamos a pensar que los obstáculos, que los desafíos, que las multitudes son muchísimo más grandes que lo que tenemos. Y muchas veces, lamentablemente en la iglesia del Señor, decimos de la boca para afuera que creemos que Dios es poderoso, pero en el fondo lo dudamos. Dudamos que Él pueda ser multiplicador de lo que tenemos, de lo poco que tenemos. El Evangelio de Marcos no nos da mucho detalle, pero Juan 6:6 nos amplía y dice que el Señor hizo eso para probar a sus discípulos. Porque el Señor nos prueba para ver cómo anda nuestra fe, para ver si realmente estamos entendiendo de lo que se trata ser un seguidor de Cristo, para ver si nosotros entendemos que ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, y lo que yo no puedo hacer en mi carne lo puede hacer Cristo Jesús por la obra redentora que ha hecho en mi vida y por la gracia y misericordia que ha tenido conmigo al depositarme al Espíritu Santo en mí, para que me dé poder, para que me quite temores y para ser la persona y hacer las cosas que Dios quiere que seamos y hagamos. Mis hermanos, repito, la manera que Dios piensa y que usted y yo pensamos es totalmente diferente. El ser humano generalmente piensa, lo primero que se le ocurre es ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto hay que gastar? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto dinero ocupo? ¿Cuánto cuesta? Y la respuesta es automáticamente mucho, como los discípulos. ¿Usted quiere que gastemos tanto? Eso cuestan 6 meses de salario. Eso es lo que nosotros decimos todo el tiempo. ¿Cuánto dinero hay que gastar? Pero como ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ahora pienso como Jesús, y ahora más bien no me pregunto cuánto me cuesta, sino a cuánta gente puedo yo ministrar, a cuánta gente puedo yo servir, con cuánta gente yo puedo ser compasivo, a cuánta gente puedo ayudar, qué tanto me puedo incomodar, o no me importa incomodarme.
la obra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, la voluntad de Dios, mis hermanos y mis hermanas, el propósito de Dios para su iglesia no empieza con dinero. No empieza con su billetera ni la mía. No empieza con la cuenta bancaria que pueda tener en una iglesia como esta. Empieza con su voluntad. Y su voluntad es que nosotros miremos con compasión a estas multitudes y en especial para nosotros como iglesia, juntos, comunidad cristiana, a esta comunidad. Concepción y alrededores. Granadilla, Dulce Nombre, Concepción, Tres Ríos, Sánchez, Guayabos, Dulce Nombre, San Ramón. Ese es el lugar donde el Señor nos ha posicionado. Si hay alguna característica que el Señor me ha impactado en mi vida, me sigue retando, y en una en la cual yo me siento tan chico, es en la compasión. Y posiblemente la semana pasada que vimos el tema de humildad, pero la compasión. Es más, les puedo decir que todas las características que siento que el Señor me direccionó para poner las 6 características que vamos a estudiar en esta serie de grupos pequeños, son cosas que el Señor está trabajando en mí y que me falta mucho. Y la compasión es algo que ha inquietado mi corazón desde que el Señor me mostró que era aquí en la comunidad de Concepción alrededor donde yo tenía que dar el paso para que junto con un grupo de hermanos plantáramos esta iglesia. Vea, si hubiera sido por plata, si yo me hubiera preguntado cuánto cuesta, no, sí me lo pregunté, pero si yo me hubiera preocupado por eso, esta iglesia no se planta. No es que empezamos mi esposa y yo. La decisión primera la tomamos mi esposa y yo. Mi esposa y yo y nuestro diezmo, eso era lo que teníamos para arrancar. Después se juntaron un grupo de hermanos. Y antes de salir de la iglesia donde estábamos, éramos un grupito de, no sé, 12, 14. Iniciamos sin plata y ahora vamos a buscar un local propio, porque este es alquilado para los que no saben. Nos lo alquilan solamente los sábados. Vamos a buscar locales, sin plata también. Y no es diferente de cuando iniciamos, porque el dinero no es suficiente. Vea, el terreno que estamos por alquilar, que estamos ya con los permisos de construcción aquí cerquita, ese terreno es de casi 6,000 metros cuadrados. ¿Sabe cuánto vale ese terreno? Que nosotros queremos primero alquilar y después creemos que el Señor nos va a abrir la puerta para comprarlo. Vale 1,000 millones. 2 millones de dólares. Son casi 6,000 metros. En este lugar el metro cuadrado cuesta $400, pero póngale que se lo bajamos de 300. 1,000 millones. Vea, si esta iglesia y si en las cuentas tuviéramos esos 1,000 millones y unos 500 millones más para hacer un buen edificio, mis hermanos, no ocupamos a Dios, ocupamos a un buen ingeniero, un buen administrador pero si vemos las cuentas bancarias, 5 pancitos y 2 pececitos para alimentar esta comunidad. Si nosotros vemos cómo podemos alcanzar esta comunidad, diríamos, nos costaría muchos años de salario. Pero el Señor a esta comunidad, al igual que a ellos, nos va a preguntar: ¿y cuánto tienen? ¿Qué tienen? Entonces hoy podemos decir, bueno, tenemos 25 sillas, tenemos proyector, tenemos computadoras, equipos de sonido, y tenemos en una cuenta bancaria 30 y pico millones, que es lo que hemos ahorrado durante 4 años, 5 años. Pero el terreno vale 1,000 millones. Ni instrumentos tenemos. Y si hacemos ese inventario, empezamos a hacer un inventario de activos y de platas y de todo, nos vamos a decir no alcanza. Por los ojos humanos vamos a decir no alcanza, no es suficiente. Es poco.
Pero mis hermanos, usted y yo debemos de creer que en las manos de Jesús eso va a ser suficiente. Y va a sobrar. Pero hay que creer. Y en el término y en el plano personal, usted y yo también tenemos que entender que lo que usted pueda dar, sea para la extensión del reino por medio de esta iglesia, o sea para ayudar a alguna persona, nunca va a ser poco. Déselo y entrégueselo. Si usted tiene poco tiempo, entrégueselo de corazón al Señor, que el Señor va a multiplicar. Acostúmbrese a eso, porque eso es lo que el Señor nos pide. Y a partir de eso, vea con compasión a las personas. No empieza por la billetera, no empieza por las cuentas bancarias la obra del Señor, empieza por la voluntad de Dios. Y el Señor quiere que nosotros veamos a esta comunidad con compasión. La compasión es algo que se siente desde adentro y no te deja en no hacer nada. Te inquieta hacer algo. Y este reto es gigantesco, pero el Señor está multiplicando nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro intelecto, nuestro dinero, nuestros talentos, nuestros dones. Hermano, no caiga en la tentación de no hacer nada, porque el desamor, la falta de compasión es un pecado. No caiga en la compasión en la tentación de no hacer nada, de quedarse cómodo, estático. Ya no vive usted, es Cristo que vive en usted. No se quede delante de una pantalla de televisión. Reorganice su tiempo, redefina prioridades, reacomode sus recursos. Porque en el sillón de la sala, desde el sillón de la sala ni siquiera va a poder ver a la gente que el Señor le está pidiendo que vea con compasión. Ni tampoco por medio de una pantalla de teléfono usted va a ver a esas personas ni los rostros de esas personas, como me pasó a mí en el semáforo. Y esto es una adicción. Pasamos demasiado tiempo al frente de las pantallas de los dispositivos y después decimos que no tenemos tiempo. Tiempo hay. Este mensaje es un mensaje que creo que debe ser sumamente considerado por esta iglesia. Porque son cosas que generalmente no se predican, pero es una característica importante de los que decimos que somos seguidores de Cristo. Que así sea. Y que el Señor nos ayude. Y oramos al Señor para que nos dé la compasión y para que no se nos olvide que ante la multitud tenemos que asumir que está ahí. Antes de terminar, yo quiero de nuevo que como iglesia darnos nuestro más sentido pésame a la familia de José, que murió esta semana. Esta semana tuvimos esa pérdida. Oramos al Señor por Jessiquita, por Leo, por Felipe, que se sentó a la par mía hoy, por Ana Teresa, que están ahí sentados. Sabemos lo que significa esa pérdida y como iglesia les queremos decir que aquí estamos, porque nosotros hemos sido mandados a llorar con los que lloran y a gozarnos con los que se gozan. No están solas, ni Felipito está solo. Y esta carrera que el Señor nos ha puesto por delante, como dije en el servicio que tuve el privilegio de dirigir en el funeral de José, esta carrera no la van a correr solos. Aquí hay un grupo de personas que va a correr esa carrera que el Señor tiene por delante para ustedes, Jessica, y para sus hijos. Ese es nuestro compromiso como iglesia, porque los amamos en el Señor.
Nos ponemos de pie, mis hermanos, vamos a orar y vamos a cantar una canción más. La canción Lema. Perdonen que hemos salido estos días tardito, pero casi que hemos empezado la predicación casi a las 8. Es la tercera semana que hemos tenido varias cosas, entonces gloria al Señor por eso. Pero ya casi nos vamos. Apenas son las 8. Gracias a los hermanos que nos visitan y que con sus talentos, sus dones, su tiempo y su dinero, porque vienen con instrumentos, vienen con todo, nos ayudan a elevar una alabanza y de oración a nuestro Dios. Así que oramos, mis hermanos y mis hermanas. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta serie. Es una serie que nos ha retado, nos sigue retando y lo va a seguir haciendo. Que no nos quedemos, Señor, con apenas escuchar, que no nos quedemos nada más con conocer un poquito más de las características de tu carácter, sino que actuemos, que hagamos la parte que nos corresponda, porque sabemos que tú nos pones el querer como el hacer. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú multipliques esos pancitos y esos pececitos que tenemos, porque sabemos que en tus manos, Señor, se multiplican, alcanzan, son suficientes y sobran. Entonces venimos delante de ti, Señor, a ponerte nuestro tiempo, nuestro talento, nuestras habilidades, nuestro dinero, para que tú lo multipliques, porque tenemos el enorme privilegio, Señor, de alcanzar a los que están perdidos, a los que viven sin esperanza. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a esta comunidad, que bendigas a esta iglesia, que bendigas a cada una de las personas que estamos acá, familias, generaciones, que sean bendecidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que crezcan a tu imagen, Señor, que sean testimonios de tu gracia, testigos fieles, Señor, de lo que tú puedes hacer en la vida de aquellos que nos hemos acercado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ahora es un tiempo para alabar al Señor y cantar.